Pues seguimos en esta serie bien importante, bien divertida, que la estamos pasando muy bien en esta grabación del segundo Simposio Internacional de Economía Circular y que estamos aprendiendo mucho sobre el tema y con grandes ponentes y grandes temas y sobre todo de que no se puede nada que mi pequeño Lazarillo que me está llevando por esta ceguera. Mi querido Héctor Reider, ¿cómo estás? Ese es el peor. Yo sé muy bien, escucha, ustedes no saben esto, pero Tona se pasa mínimo media hora antes de grabar buscando cuál es el apodo perfecto. Y tengo que decir que este es el peor. Pero bueno, sí. Sí, bueno, usted es mi guía, pero bueno. Pero yo creo que para este episodio vamos a hablar sobre insumos, vamos a hablar sobre un tema bien interesante, me gusta mucho. Y está con nosotros Guadalupe Hernández Alegre, Lupita Alegre. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, Tonatiu, Héctor, pues muy contenta nuevamente de acompañar en el episodio 4. Y bueno, pues para el cual me gustaría presentarles a las también integrantes del comité organizador que hacen posible este segundo Simposio Internacional de Economía Circular, a Blanca Ivette Mendoza. Ella es maestra en Ciencias Forestales. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Lupita. Y pues esperemos que sea más que interesante este episodio número 4. Muchas gracias por la invitación. Muy seguramente así va a ser. Y pues bueno, también me gustaría dar ahora la bienvenida oficial a la doctora Micaela de la O. Olan, que representa INIFAP y que se suma a partir de este año a este, más que evento, es una tarea, una actividad que invitamos a todos los agroescuchas para poder transitar hacia una economía circular. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a los integrantes de Agronauta por habernos invitado y principalmente a Ivette, Lupita, por la invitación. La verdad me siento muy contenta de participar en este episodio. Pues no se diga más, pues empecemos con el episodio. Esto es Agronauta. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, bioinsumos. Bioinsumos, se habla mucho, en muchos temas, hablamos mucho sobre lo que es, qué significan y sobre todo estas técnicas que se están utilizando para la agricultura, ¿no? Y yo creo que yo he escuchado bioinsumos, están muy de moda, producción local. A mí me gusta más pensar que es el primer paso para una profesionalización de las biomoléculas activas, pero bueno, ya platicamos más al detalle de todo esto. Pero en sí, ¿qué son los bioinsumos y cómo se clasifican en el agro? Yo creo que esa pregunta se la vamos a hacer a Ivette. ¿Qué te parece, Ivette? Sí, claro. Pues de manera muy general, consideramos que los bioinsumos son productos elaborados a base de elementos o tienen contenidos 100% naturales. Esto es de material vegetativo, microorganismos, algunos otros organismos también que se encuentran en el suelo, en sí que son propios de la naturaleza. Estos productos funcionan de diferente manera para poder tener un mejor rendimiento, más que una producción, hablando a una escala pues un poco mayor, independientemente del rendimiento, los bioinsumos contribuyen también a asegurar una alimentación pues sana, unos productos sanos. Y bueno, con esto, ¿qué son los bioinsumos? Lleva a un tema muy amplio porque se interrelaciona con otros temas, ¿no? Como por ejemplo, reduce los costos en la producción, también aporta un beneficio para los productores, ¿no? Porque pues se evita cuando se ocupan o se realizan los bioinsumos, se evita que los productores o las personas que estén aplicándolos a los cultivos pues estén ellos también expuestos a enfermedades que hoy en día, en la actualidad, pues esto es parte de la afectación, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Estos a grandes rasgos son los bioinsumos, beneficios que tienen, ¿no? Que son la mejora de rendimientos, de la producción, bajo costo, aumenta también pues los beneficios de la salud, tanto de quien los produce como de quien consume estos cultivos.
Qué interesante. Y yo les voy a ser completamente honestos a ustedes y también a los escuchas. Yo no tengo tanto conocimiento de los bioinsumos como aquí nuestro estimado Tonatiuh. No los tengo tan cercanos a mi corazón. Acuérdate que siempre que hablamos de composta, tú tienes una muy buena historia. Que no es relevante, que no confirmaré ni negaré que me caí en una pila de composta alguna vez en mi vida, pero yo tengo unas cuantas dudas al respecto, ¿no? Yo creo que esta falta de conocimiento, diferenciación, aunque la he visto muy de cerca la composta, ahorita están de moda muchos de los nutrientes y los pesticidas orgánicos. Obviamente, si estamos hablando de la definición orgánica, estamos hablando que viene de sistemas vivos, que tienen carbono, que tienen nitrógeno, etcétera, ¿no? Pero también cuando estamos hablando de la producción orgánica nos referimos a otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un bioinsumo o un fertilizante orgánico, un pesticida orgánico? ¿Usted qué opina, doctora? Principalmente los insumos químicos, como su nombre lo indica, ¿no? Están formados principalmente por macromoléculas, ¿no? De origen químico, creados sintéticamente. Entonces, cuando hablamos de un producto químico, hablamos de su modo de acción y de cómo actúa en la naturaleza. Y si hablamos de un producto orgánico o un bioinsumo que también entra dentro de esa naturaleza, hablamos de algo que está hecho, que no daña tanto a la naturaleza como son los químicos. Pues ahora con la contaminación hemos visto que en la megalópolis, que es la Ciudad de México, están prohibidísimos los productos químicos. ¿Por qué? El exceso de contaminación. Entonces, ¿a qué acudió un agrónomo o una persona para poder fertilizar, para poder crear sus productos? A cosas de origen biológico, ¿no? A productos de origen biológico o de que están hechos con microorganismos, pero de origen natural, más que nada. Y eso es lo que lo diferencia de los productos químicos. Y bueno, hay muchas diferencias, como hemos comentado, en cuanto a su composición, en cuanto a su efectividad, en cuanto a muchos aspectos, ¿no? Más que nada lo que hace rato le preguntaban a la compañera Ivette, ¿no? Los bioinsumos se clasifican en tres grandes grupos de acuerdo a su función. De acuerdo a su función, porque hay otra clasificación, que es la actividad específica, pero de acuerdo a su función lo podemos clasificar en biofertilizantes, en microorganismos benéficos y en y los bioestimulantes. Entonces, hay un montón de clasificaciones de acuerdo a la función, de acuerdo a la actividad específica y de acuerdo a su composición, bueno, más que nada a su composición. A No mí me sé. parece interesante el tema de diferenciarlos químicamente, pero también los efectos que tienen sobre el suelo y sobre la salud. Los Ujú. químicos, y hay una ventaja fuerte sobre los humos, ¿no? Que han tenido una gran ventaja sobre un activo principal, que ahora hablamos del Ujú. suelo, ¿no? Doctora, y aquí, aplicando a doctora Mica, que usted le sabe bien a este tema, los efectos de los bioinsumos en el suelo y la salud humana, ¿cómo han sido benéficos para los ecosistemas? ¿Cómo nos han traído esto? ¿Usted qué opina? Los efectos en el suelo Sí. son demasiados grandes. A mí me ha tocado ver este cómo estamos en el suelo, aplicamos algún herbicida. Sembramos maíz, aplican demasiado herbicida, o siembran otro cultivo, ¿no? Pero cuando yo voy a sembrar otro cultivo, que es el amaranto, el efecto residual es demasiado grande de un insumo químico. ¿Por qué? Porque ya no nace la planta. La residualidad es por muchos años. No crean que nomás es de decir voy a aplicar mi producto y ya el efecto fue en el momento. No, sí tienen muchos efectos los productos químicos en el suelo y a la larga y a futuro nos afectan también en la salud humana. ¿Por qué? Porque a finales de ciclo aplican algún plaguicida, ¿no? Está el mango para que no lo ataque el gusano o algo así. Aplican un producto químico, la residualidad de esos no nos los comentan en las etiquetas que vemos, ¿no? Entonces, esos efectos residuales también nos causan daño en la salud. Son consecuencias secundarias. En el primer año quizás no lo vemos, pero pueden ocasionar cáncer, lo que está ocurriendo con muchas personas, ¿no? Porque ahora hay tanta enfermedad. Yo digo, a mi manera de pensar, es la residualidad de muchos químicos en las frutas, en las verduras, en todo lo que consumimos, porque no sabemos qué tanto tiempo puede durar ese efecto residual de los productos químicos. Sí, no, y eso está muy interesante porque si regresamos a varias de las grandes catástrofes
modernas en el mundo agrícola, pues se deben a uso desmedido también de los agroquímicos, ¿no? Tenemos el famoso bowl de polvo en Estados Unidos, que ha sido la catástrofe agrícola más grande del siglo XX, y fue por el uso desmedido de estos recursos. Pero, y bueno, y a mí me ha tocado trabajar con trabajadores agrícolas que fueron expuestos a los pesticidas y cuyos hijos nacieron con problemas congénitos, ¿no? Entonces sabemos que esos daños están ahí y son muy graves, pero algo que muchas veces no tomamos en consideración es la parte de los ecosistemas. Ivette, con tu formación forestal, ¿cuáles son los potenciales efectos de frontera cuando estamos con un cultivo convencional que avienta un montón de pesticidas y un montón de agroquímicos en los ecosistemas aledaños? Vaya, pues sí, es muchísimo los problemas, sobre todo cuando estamos hablando de ecosistemas, que obviamente pues hay una interacción vegetativa y también de animales, que no solo pues afecta evidentemente a las diversas especies vegetales y que inclusive hay un alto porcentaje de extinción de algunas especies endémicas en México que son causa una cierta tema, es justamente el uso y como lo comentaba la doctora, pues los residuos son los que afectan más. Yo recuerdo que cuando estábamos de ese lado de la región de Texcoco, comentaban algunos compañeros productores que a veces el olor de los pesticidas llegaba de manera muy fuerte a justamente a las personas que estaban viviendo pues cerca, por ejemplo, de los invernaderos. Ellos comentaban inclusive que sí percibían un cambio en su piel y que a veces, aunque ya no estuvieran en el lugar, ellos no sé, estaban en otro lugar, pero ya el olor ya era como muy penetrante de los pesticidas. Y bueno, insisto, la diversidad de algunas especies pues sí ha ido afectándose a tal grado de que algunas que son pues meramente de México es causa de que ya no existan la cantidad que antes había. Eso aunado, por ejemplo, también a la actual problemática a nivel mundial, que es la escasez de agua, ¿no? Hay personas que ocupan justamente estos pesticidas en donde no hay un tratamiento del agua. El agua es un tema económico ambiental bastante fuerte. Justamente es un elemento pues escaso. Entonces hay empresas donde no tienen como tal un tratamiento para evitar que esta agua contaminada que ya lleva eh, elementos pesados pues provoque justamente que no sea pues consumible el agua. Entonces, pues no nada más queda, como lo mencionaba anteriormente, en situaciones de vegetación, de animales, sino también el recurso hídrico es el que a esta manera exuberante y pues el agua, como bien sabemos, es un tema de inclusive de lucha de territorio en muchos lugares. Entonces yo creo que sí hay que poner como foco rojo en esos aspectos. Y es un derecho humano. Claro. Sí, así es. ¿Y doctora Mica quiere agregar algo? Sí, para mí, ahorita que escuché sobre todo eso, nosotros hemos dejado de usar agroquímicos porque nos dicen que dañan la flora, la fauna benéfica, como es el de las abejas que controlan la polinización. Entonces, esos ecosistemas ya se han modificado demasiado. Ya vemos pocas mariposas en nuestros alrededores, ¿no? Cuando antes veíamos muchas, es decir, toda esa fauna, benéfica a los cultivos ya se ha deteriorado demasiado. Entonces, actualmente creo que sí, ya han prohibido algunos agroquímicos, Claro. principalmente plaguicidas. Esos son los más importantes que han prohibido. Y sí, pero también aquí hay una parte importante de hablar, es por ejemplo, Ajá. hablamos de bioinsumos, ¿no? De bioinsumos, y el bioinsumo es parte del proceso que obtenemos, ¿no? Pero creo que hay unos casos de éxito muy interesantes en donde el bioinsumo se hace viable para la producción local. O sea, que un biol, no sé, un bokashi, una buena lombricomposta, etcétera. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo se hace viable la aplicación de un bioinsumo? El uso de un bioinsumo, la producción de un bioinsumo, ¿cuándo es? Lo que tú lo viste, platicábamos antes de, ¿cuándo se hace viable la producción de un bioinsumo? ¿Cuándo le conviene? Sí, aquí sí me gustaría retomar la clasificación justamente de los bioinsumos,
porque si estamos hablando de diversos cultivos o más bien de un cultivo determinado, en sus diversas etapas fenológicas, vamos a justamente a determinar qué bioinsumo es aplicable o qué insumo es mejor para cierto cultivo. Por ejemplo, y vemos que está en una etapa de proceso vegetativo donde aún es plántula, entonces aquí pues no vamos a realizar un bioinsumo para plagas y enfermedades, sino más bien para estimular el crecimiento, el desarrollo vegetativo de este cultivo. En cambio, hablando de la misma hortaliza que es el jitomate, si empezamos a notar justamente que tiene alguna un bioinsumo, que por ejemplo, hay unos que se ocupan, son como multifuncionales, por así decirlo, porque un mismo insumo podría funcionar dependiendo del estado de fermentación o de los días de fermentación que se deje, puede ser aplicable para preventivo de plagas o para desarrollo vegetativo o simplemente como un protector para el cultivo. Entonces yo siempre tengo como la idea y lo trataba de transmitir a los productores que es mejor siempre, antes de ver que ya tiene mucha plaga o enfermedad, como prevenir. Entonces las primeras etapas vegetativas es lo ideal, ponerlo justamente algún bioinsumo para prevenir. De lo contrario, y hablándolo de manera controversial, que a lo mejor algunos productores a gran escala que escuchen esta sesión van a decir, bueno, pero si yo tengo no un microtúnel, porque microtúnel es más pequeño. Si yo tengo un invernadero y yo saco toneladas de jitomate, evidentemente a veces ellos van a pensar más en lo económico, ¿no? Y van a decir, no voy a dejar perder tanto dinero y esperando que un bioinsumo, porque a veces los bioinsumos funcionan de manera más, digamos, llevan un poco más de tiempo que los químicos, ¿no? Que esa es también una de las diferencias. Entonces ellos van a decir, bueno, a mí me conviene más usar un químico. Y de manera controversial, hay veces que nosotros decíamos, bueno, pues apliquen los dos, ¿no? No el hecho de que estemos pues casados con la aplicación de bioinsumos, vamos a decirle no ocupe ningún químico, pero pues en este aspecto sí hay veces es que son pues temas un poquito controversiales porque también es determinar qué tanto el productor tiene de rendimiento, obviamente, ¿verdad? Doctora. Ah, sí. Comentar más que nada lo que Ivette nos dice, pues principalmente un bioinsumo para que tiene que tener una efectividad, ¿no? Más que nada, y una adaptación local para los productores, porque si el producto lo hacen en valles altos, por ejemplo, y lo llevan a zonas tropicales o subtropicales, la efectividad no va a ser la misma. La adaptación tampoco va a ser la misma. Es como todo, nosotros Claro. estamos adaptados a un clima y luego vamos a otro. Igual son los productos, los bioinsumos. Entonces, para que sea localmente la efectividad y la adaptación también, pues, ¿qué otra cosa podría ser? Que lo que comenta Ivette es la seguridad del producto también, ¿no? Porque aunque sean productos de origen natural, hay veces que, por ejemplo, nosotros la fermentación nos hace daño o algo así. Entonces también hay que ver todos esos detalles y para producirlo. Más que nada, enfocarse en qué cultivos también y qué es la demanda del productor, porque hay veces que crean un bioinsumo pero a lo mejor el productor no lo necesita. Entonces, eso hay que enfocarse primero, ver qué es lo que necesitan o qué es lo que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, tratando de resumir lo que mencionan las dos, que me parece sumamente interesante, es depende. ¿Qué hace que un bioinsumo sea viable para el productor? Depende. Depende del tipo de producto, depende de la ubicación geográfica, depende del clima, depende de el estado de crecimiento en el que se encuentra el producto, depende hasta de la estación, me quiero imaginar, ¿no? Entonces, Hasta del dinero, hasta es lo que más de lo depende. económico. Es lo que más depende Y hablando de, yo soy un productor, ¿no, doctora? Yo soy un productor y yo quiero diversificar mi mercado, entonces quiero empezar a producir mis bioinsumos. ¿Qué conlleva eso? Uy,
que conlleva todo eso. Pregunta sencillita. Sí, pues si quieres empezar tienes que tener muchas, desde un laboratorio, todo. Tienes no que es un tener curso. tanto elementos técnicos como logísticos. Tienes que empezar por una bioprospección, optimización de los procesos, el control de la calidad, tu infraestructura más que nada y tus recursos que tengas, ¿cómo te diré? Tu personal capacitado que sepa en realidad de la producción de bioinsumos. Porque hay veces que dicen, yo me voy a poner a producir bioinsumos, pero si no sabes, si no, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? Entonces, tienes que tener mucho personal capacitado. Y fíjese que esa es una parte interesante que lo que dice doctora, porque, y además yo creo que sí lo he dicho muchas veces, hemos visto varias veces, que producir insumos es una parte importante de aprender. Todos dicen, no, pues te pones en un bote, ya creas tu viola, al siguiente ya te Sí, salió. es cierto. Dices, ¿no? No, y realmente no, es un proceso de No, va, no. es aparte, tienes que estar asesorado técnicamente, mínimo por tu compadre que ya les, o sea, y que te ayude alguien, porque también, eso es, bueno, corríjame si no, que estoy de acuerdo, también para la producción de bioinsumos depende mucho, y como decía Ivette, el clima, las personas, quién tienes, o sea, no es el mismo bioinsumo que se hace en Tabasco, el que se hace en Jalisco, el que se hace Ujú. y no es lo mismo que lo hagas de residuos de cacahuate, que lo hagas de residuos de otro tipo de cosas, que haya pocas lombrices. O sea, hay que tener mucha capacitación. Y sobre esto, doctora, ¿usted qué opina de qué tanto tiene que prepararse el agricultor para empezar con una nueva? Bueno, en un episodio que tuvimos con Aldea Verde decía, esto es una nueva línea de negocio y tienen que verlo como tal. ¿Usted qué opina? Pues más que nada, el productor tiene que tener desde ya toda la economía, ¿no? Toda la cadena productiva. Es decir, a quién se lo vas a vender, dónde lo vas a vender, cómo lo vas a preparar. Eh, como, como comentas, Tonatio, no es tan fácil elaborar esos bioinsumos. Nosotros tenemos aquí en el instituto, de producción de biofertilizantes. Los biofertilizantes son bioinsumos. Entonces no ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque tienen que llevar un empaquetado, un etiquetado con las características que tiene ese biofertilizante, de qué microorganismos están hechos, hasta para pedir permiso a Semarnat, a la SADER ahora, ¿no? A Tesoterra. Pero todos esos detallitos parecen fácil, pero no, sí se requiere de mucho conocimiento para poder emprender, hacer las cosas. No es lo mismo que hagamos un biol, ¿no? O gas o algo así, ¿no? Con los productores o las compostas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué características tienen al final de cuentas. Que le dicen, ponle tantas toneladas de composta a tu suelo, pero ¿cómo sabemos si en realidad esa cantidad de composta es la que requiere? ¿O qué características tiene esta composta? Al final de cuentas, como comenta Héctor, no sabe, está hecha de unas de paja de no sé qué, de alfalfa, de lo que sea, de paja de trigo, paja de maíz. Pero imagínense cómo saber qué cantidad tiene de carbono y nitrógeno y todo eso. Entonces, todos los detallitos parecen que no, pero sí son muy importantes en la producción de bioinsumos. Y a veces, muchas veces la conversación en la aplicación se queda en aumentar la materia orgánica en el cultivo, que es muy importante. No quiero minimizar la El importancia de suelo, eso, pero a el veces suelo. en el suelo, perdón, tienes razón. Sí, Ya el en el- cultivo tiene toda la razón. Que es muy Porque a veces importante, pero a lo mejor no es lo único, ¿no? y a veces es que es bien importante decir, es que aumenté 1% a un suelo y si yo pones el número en volumen, le aumentaste casi 1 tonelada por hectárea, 10 toneladas, depende del volumen, y te das cuenta por aumentar Claro. un porcentaje de toda esa materia orgánica y, por ejemplo, aumentar 1 milímetro en la capa de materia orgánica es muchísimo. Es muchísimo. Es Me muchísimo. recuerda a las conversaciones sobre cambio climático, fíjate, claro. pero si medio grado no es mucho. No, es que no lo estás viendo en que es un promedio ese medio grado, ¿no? 1 milímetro de grisosfera es mucha productividad. Y Sí, bueno, yo claro. creo que aquí la pregunta que quería hacer Ivette es, sobre todo, que ella que lo vio en campo y lo sintió así en su punto de vista, el tema de oportunidades que existen para escalarlo. Cuando ella dice, ¿sabes qué? Sí, yo voy a entrar al insumo, pero ahora vamos a ver qué tanto le puedo hacer. Y ya lo ves, si es negocio, si yo quiero hacer, quiero que mis productos. ¿Y tú cómo ves, Ivette, esta parte de hacerlo escalable, que sea más grande? Pues es que para empezar la planeación. La planeación y la planificación en justamente todos los elementos que ya comentaron, porque pues
hablando de un insumo determinado, precisamente ver en dónde se encuentra uno, porque a lo mejor sí hay ciertos ingredientes o ciertos, dependiendo de la zona en donde se encuentren, y que pueden ser como un equivalente a lo que en una zona se ocupa, a diferenciar la otra. Pero yo creo que sí es muy reiterar que es la planeación, y esto conlleva también a pues a los costos, ¿no? De dónde estamos posicionados, qué tiempo nos va a llevar la elaboración y hacia dónde pues se quiere dirigir, hacia qué ciertos productores, a quién voy a vender mis bioinsumos, ¿no? Porque la finalidad de hacerlo a gran escala, pienso yo, pues que es tener una mayor comercialización de estos productos. Saber la capacitación también, como ya lo habían comentado, y que es importante pues reiterar que es saber sobre el pH, saber de las herramientas que uno va a ocupar, y pues todo a final de cuentas se traduce justamente pues en dinero, cuánto es y cómo lo voy a financiar. Eso creo que también es muy, muy importante, que si se va a hacer en un productor o si va a ser una asociación de productores, como ver esas posibilidades, inclusive si hay en algún momento que alguna organización o una dependencia gubernamental pudiera apoyar, si hay algún programa en donde pues se pudiera apoyar ese tipo de proyectos que se van a elaborar. Yo creo que eso es muy importante. Entonces dirías, Ivette, que el mercado existe, pero realmente es un tema de conocimiento y de inversión el poder escalar la producción de bioinsumos. Sí, ¿Es lo así que es. dirías? Sí, sí, definitivamente. Es que la inversión inicial para producir bioinsumos es demasiado grande. Entonces, sí se necesita muchos recursos para empezar un negocio de bioinsumos. Sería la barrera más grande, aparte del conocimiento, bueno, no quiero hablar del capital intelectual que es necesario para esta producción, pero diríamos que la parte de la inocuidad, es probablemente lo más difícil de conseguir en la producción porque no es fácil tener un laboratorio inocuo. Exactamente, no es tan fácil. Si a nosotros nos ha costado mucho Sí. producir un biofertilizante, imagínense es más fácil a veces producir un plaguicida. A lo mejor eso sería siempre y cuando conozcas especies naturales que tengan ese químico, ¿no? Que Claro. combatan ese bicho. Pero ahora los programas de controles biológicos son muy importantes porque, por ejemplo, la Catarina es benéfica para los cultivos, ¿no? Porque se consume otras plagas. Entonces, así estudiando esos animales que pues luego a nosotros nos estorban, pero en realidad son fauna benéfica para los cultivos. Una nota muy chistosa que decían, ¿cuál es el animal más voraz de todos? De todos, el animal que más mata y cómo y devora y todo esto. Dice, no, que el león, no, que el tiburón, no, la Catarina. La Catarina. Es la más agresiva de Para todas. que vean. Come demasiado, muy rápido, es muy agresiva, y además, como buen control biológico, puede ser muy importante. Y bueno, yo quería cerrar con la última pregunta, fuera de las que les mandé, que me parece muy importante por mi formación de tecnólogo. Al final de cuentas, estoy Sí, estudiando. Yo creo adelante. que el tema de los insumos es importante, maneja mucho el crear un insumo, pero creo que la profesionalización es muy importante. Hablamos de inocuidad, y inocuidad es parte de la profesionalización, parte técnica, la parte de equipamiento, porque luego podríamos provocar un problema por no querer más adelante, y además que también, lo que siempre decimos en Agronauta, no se trata de que si un insumo solamente sea para un productor, si somos un grupo de productores, podemos hacer un insumo para todos, y en muchas partes se hace. ¿Ustedes qué opinan de la parte de profesionalización de los bioinsumos, doctora Mica? Yo pienso que de la profesionalización de los bioinsumos va en aumento. ¿Por qué? Porque ya actualmente ya la gente ya se está enterando de esos productos, de qué se pueden hacer y de qué está prohibido, ¿no? Y qué no está prohibido, más que nada por la gran contaminación que tenemos. Lógico que ya empezaron los programas ambientalistas de que ya no usar químicos o todo eso. Eso ha aumentado mucho el uso y es decir, a la gente a enfocarse más a estos productos y a estudiarlos más que nada. Como veíamos también, y muy poca gente lo sabe, ¿no? De que el frijol
produce unos nódulos bacterianos. Esa bacteria son fijadoras de nitrógeno. Imagínense todo, poca gente desconoce todo eso. Poniendo un cultivo de frijol y al siguiente ciclo maíz, ir rotando los cultivos sería un buen beneficio y un buen control. Y fíjese, un buen bioinsumo sin saber la gente de las consecuencias que tiene en los suelos. Más que nada por la gran contaminación y todo eso, ya los estudios se están enfocando más a la producción de bioinsumos y al uso más que nada. Y algunos grandes resultados de charlas que hemos tenido es, por Ujú. ejemplo, el regreso a la diversificación de cultivos y sobre todo a la milpa, a la chinampa, a las tres Sí. Marías, pues me parece muy interesante y pues yo creo que con esta parte, con esa pregunta cerramos el episodio. Doctora Mica, Ivette, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Y a mí me parece que es un tema muy extenso, lo hemos tratado muchas veces aquí en Agronauta, y la visión fresca y institucional que nos están dando, pues me parece muy importante. Y pues no pones de paso la palabra a Lupita. ¿Cómo ves, Lupita, qué sigue en este segundo simposio de circularidad, internacional de circularidad? Pues aquí me gustaría rescatar que como hemos venido observando, bueno, yo creo que desde el episodio anterior con Melqui Cupertino, pues todos los que componemos el comité organizador del segundo Simposio Internacional de Economía Circular, tenemos perfiles multidisciplinarios. Y, por ejemplo, Melqui es agroecólogo, Cupertino es de formación de irrigación. Y bueno, más adelante estaremos contando con especialistas en financiamiento verde, agronegocios, sociología, desarrollo rural, forestal, como ahora lo vemos, y bueno, Con entre Ivette. otras, así es, entre otras. Y bueno, esto nos permite confirmar que la economía circular es necesaria y que está abierta a todos los sectores. Por ello, Agronauta pues nos permite facilitar la difusión de los principios, de las tendencias de la economía circular entre los actores de las cadenas productivas en sus diferentes niveles territoriales, pero que además promueven el intercambio de conocimientos y la colaboración de varios actores, a varios agentes, pues para abordar los desafíos ambientales, económicos y sociales actuales. Entonces, los días 18 y 19 de septiembre los esperamos en las instalaciones del Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, para quien gusten acompañarnos de manera presencial o en línea por las redes sociales Agronauta, ICA, Colpos o Simposio Internacional de Economía Circular, donde podrán encontrar también el link de registro para poder tener acceso al evento. Y además quiero compartir que a todos los asistentes presenciales los invitamos a llevar su termo para contar y tener acceso al servicio de cafetería. Con esto, todos buscamos sensibilizar, generar conciencia con los productos de un solo uso. No se diga No, más. yo nada más una disculpa, que mi nombre aparece Marcos, pero es porque es la computadora de mi hijo, disculpen. No Creo se que por eso. Me da mucho gusto verlo y gracias, Ivette, por tu tiempo. Gracias, doctora. Héctor, De pues no nada. se diga más. Ya saben, no dejen de tener en cuenta que está abierta la inscripción y asistir al simposio. Y sobre todo, si les gustó este episodio, compártanlo. 5 estrellas, ya saben, hay que llevarlo a más lugares. Y pues, literalmente, Héctor, ¿cómo ves? Súper bien, y la verdad es que yo creo que todos estos episodios que hemos hecho ha sido, y los que faltan, son un privilegio. Tenemos la gran suerte de hablar, pues, no solo con la doctora, pero también siempre con gente con posgrados que han dedicado, como Ivette, como Lupita, que están dedicando su vida a este tipo de temas. Entonces, es un privilegio poder hablar con gente que sabe tanto sobre este tipo de temas, ¿no? Que están en la vanguardia. Pues ya saben, no se diga más, ya saben, agronauta.io, ahí está la información del simposio, aquí lo van a ver, y pues de redes sociales, síganos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados, ahí los van a ver en Facebook, van a ver todo el tema de la circularidad ahí, y pues quedamos al siguiente. Gracias, Héctor, gracias, Lupita, gracias, Ivette, y muchas gracias, doctora, porque estábamos en contacto, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Agronauta.
Agradecemos especialmente al Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IIICA, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP y Universidad de Guadalajara por abrirnos las puertas y permitirnos ser parte de este esfuerzo colectivo hacia un agro más consciente y regenerativo. Los invitamos a participar en el segundo Simposio Internacional de Economía Circular, los días 18 y 19 de septiembre de 2025, en formato híbrido desde el Auditorio Azul del Colegio de Posgraduados. Un evento gratuito, abierto a estudiantes, productores, investigadores, tomadores de decisión y a toda persona interesada en transitar hacia un modelo agroalimentario más sostenible. Pueden consultar todos los detalles y registrarse a través de las redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok como @simposio.intl.economía.circular. Y también encontrarán contenido exclusivo, entrevistas y cobertura especial en el micrositio de agronauta.io. Porque transformar el agro no solo es urgente, también es posible y empieza aquí. Economía circular. Siembra sostenibilidad, cosecha tu futuro.